días, amigos, bienvenidos a este su programa Enfoques. Mi nombre es Claudia Ardón. Muchas gracias por estarnos sintonizando, a ustedes que son fieles en este programa. Este día vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, que es la ciberseguridad. Tenemos como invitado especial a Jaime Magaña. Él es licenciado en Ciencias de la Computación y consultor en esta rama de informática. Así que este día nos vamos a enfocar en ciberseguridad. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, buenos días a ti, buenos días a todas las personas que nos ven desde sus casas. En esta oportunidad, pues espero que lo que vamos a platicar sobre temas de seguridad les ayude bastante, ¿verdad? Definitivamente nos va a ayudar porque es un tema tan importante que creo que a nivel nacional e internacional hemos visto muchos contratiempos, ataques, ya sea a las redes sociales, a temas específicos de seguridad informática, y precisamente de eso quiero hablarte, del tema de redes sociales. Yo sé que muchos son padres de familia y este tema es muy importante tanto como para ustedes, tanto también para sus hijos, y de hecho vamos a tocar varios temas que incluyen el tema de la seguridad para los hijos en las redes sociales. Así que contanos un poquito cómo funciona este mundo de la ciberseguridad, qué cosas son las que podemos encontrar allá afuera que nosotros deberíamos de saber para poder estar atentos todo el tiempo y saber qué candados tenemos que poner, qué son las cosas que nos puedan servir tanto a nosotros como a nivel personal como a nuestros hijos. Contanos un poquito. Sí, fíjate que lo que es muy importante, sobre todo estamos en una época ahorita que todo es tecnológico, ¿verdad? A raíz de la pandemia y todos los avances que se van dando continuamente están enfocados a la tecnología, al área virtual y sobre todo el trabajo, pues muchas personas trabajan desde casa, ¿verdad? El famoso home office. Entonces yo les vengo a hablar sobre cómo proteger nuestras redes, cómo proteger nuestros datos y sobre todo toda la información que nosotros guardamos en los dispositivos, en las redes sociales, ¿verdad? Es muy importante, en el caso de tener una buena contraseña, no darle acceso a personas que no conocemos, ¿verdad? A nuestras redes. Esos son dos pasos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? También cómo proteger a nuestros hijos, cómo proteger a los jóvenes para que no estén tan expuestos, ¿verdad? Hacia los atacantes o hacia personas que quieren entrar a su mundo y poderles causar daño. Hablemos un poquito de las redes sociales como tal. A veces nosotros creemos que con tener un password en nuestro Instagram, en nuestro Facebook o las redes sociales, que en general, aunque alguien me diga yo no uso redes sociales, tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram, cualquier red social. ¿Cómo podemos hacer para protegernos o asegurarnos que nuestra información esté, digamos, un poco guardada? Porque sabemos que en las redes sociales toda la información que le ponemos, ya sea nombre, dirección, teléfono, cumpleaños, si ponemos estado civil y todo eso es público. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para de alguna forma proteger nuestra información en dichas redes sociales? Sí, fíjate que es muy importante, sobre todo en el caso de que en las redes sociales existen atacantes que se dedican a buscar a menores de edad, ¿verdad? Hay un sector de entre 12 a 16 años que hay muchos atacantes que buscan, sobre todo existe el grooming informático que no muchas personas conocen o algunos han oído hablar de ellos, pero piensan que en nuestro país no suceden esos casos, ¿verdad? Entonces el grooming informático es personas adultas que se hacen pasar por jóvenes o por menores para llegar hacia nuestros jóvenes, hacia niños. Cualquiera nos puede decir, mire, pero en las redes sociales hay un candado que dice que los menores de edad no pueden tener un Facebook, un Instagram, pero a veces se ponen los papás, colaboramos poniendo una fecha de nacimiento que no es, entonces ya los jóvenes ya tienen acceso a estas redes. Entonces uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es tener una buena contraseña, ¿verdad? Tener un correo electrónico seguro y no darle acceso a las redes sociales a personas que no conocemos. Generalmente a nosotros nos gusta tener, entre más seguidores tenemos, entre más likes tenemos, nos sentimos como más felices, ¿verdad? Nuestro cuerpo reacciona psicológicamente ante un like, ante un nuevo seguidor, y las personas como que se tienden a emocionar. Pero si te fijas que entre más contactos tienes, son, digamos, más desconocidos, correcto, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esto, le estamos abriendo la puerta a que otras personas tengan acceso a nuestra información, a nuestros familiares, quiénes somos, qué hacemos, ¿verdad? Entonces,
Ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de tener un Facebook, un Instagram o en cualquier red social, ¿verdad? Y sobre todo porque, como mencioné, básicamente todo lo que subimos a las redes sociales son públicos y queda para siempre. Entonces, creo que como los que tienen hijos, tienen que tener como un doble chequeo de qué es lo que ven sus hijos en redes sociales y estar monitoreando también, ¿verdad? Para que ya sea a qué páginas pueden permitirle ver o quiénes son sus amiguitos, si la cuenta es pública, si la cuenta es privada, qué es lo que suben en las redes sociales. Creo que todo eso es importante para, como padre de familia, también para asegurarse de que sus hijos no vayan a caer en algún peligro. Y yo creo que hay muchos papás que lo que les pasa, bueno, a los hijos, tienen una cuenta que la que ven los papás y tienen una cuenta adicional, que es donde ya tienen a muchos seguidores que no conocen y ahí tal vez es donde caen ya en algunas trampas, digamos, de algunas personas malas, ¿verdad? Sí, esas prácticas son muy comunes en los jóvenes, pero entonces uno como padre de familia lo que tiene que hacer es estar pendiente. Hay aplicaciones como Parental Control o control de padres que se le pueden instalar a los dispositivos, llámese teléfono celular, llámese tablet o computadoras, para uno como padre tener el control de qué es lo que ven los hijos, de ver qué es lo que están haciendo los jóvenes en las redes sociales. Uno puede restringir ciertos temas, ciertas actividades, inclusive en YouTube se puede restringir ciertos temas para que no les aparezcan en los videos a jóvenes que no queremos que ellos tengan acceso. Algo bien importante, y creo que yo lo he mencionado con algunos conocidos, es que muchas veces ponen fotos de los niños en el colegio con el uniforme, fotos de donde viven, fotos de los niños, los lugares donde frecuentan. Entonces creo que esas pequeñas cositas que a veces uno lo hace sin intención, que a veces uno por el orgullo, me imagino, de ser papá, quiere compartir con todo el mundo la alegría de lo que sus hijos están viviendo, pero precisamente esas son las cosas que a veces hacen que nosotros mismos pongamos en riesgo a nuestra familia, ¿verdad? Sobre todo, bueno, no necesariamente que pongamos como uniforme con el colegio, como tú dices, eso es muy cierto, pero a veces tomamos una foto y la subimos a Facebook o a cualquier otra red social. La foto tiene un registro y aparece la geolocalización de dónde ha sido tomada, la fecha que ha sido tomada. Entonces son situaciones en las cuales nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a nuestro círculo familiar. En Facebook, sobre todo, nosotros podemos hacer una búsqueda y podemos encontrar de un cierto lugar qué personas han ido, cómo frecuentan, quiénes frecuentan esos lugares, y a esa información valiosa para los atacantes. No solo podemos pensar que una persona famosa o personas son las que están en riesgo, no, los datos y toda la información de todos nosotros es de sumo interés. Si por ejemplo Facebook, nosotros al borrar una publicación o borramos algo de Facebook, pensamos que ya estuvo, ya se eliminó, y no, los servidores de Facebook queda todo almacenado, queda todo alojado, y en algún momento esta información puede salir a la luz, ya sea para A o B motivo. Es bien importante que estemos pendientes, ¿verdad?, de qué es lo que subimos. Yo tengo una amiga que ella decía, yo no subo nada a Facebook. Mis viajes, mis hijos, todo lo mantengo para mí. Precisamente por eso, porque al final, aunque tengamos solamente familiares o amigos en las redes sociales y la cuenta esté privada, siempre, como tú decís, eso queda en el internet y queda en el internet para siempre. Aunque nosotros pensemos que lo hayamos borrado, siempre queda y en algún momento puede salir a la luz. Por eso a veces de repente se dan tantos escándalos de celebridades que en algún momento subieron alguna foto y sale en 3, 4, 5, 10 años y ya les mancha tal vez su reputación. Entonces, en ese caso en celebridades, pues su vida es pública, pero nosotros como no personas públicas tenemos que tener un poco más de cuidado, sobre todo si tenemos hijos, si tenemos la familia que la queremos cuidar, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que subimos a las redes sociales. No significa que las redes sociales sean malas del todo, pero si tenemos hijos tenemos que tener mucha, no sé si restricción sea la palabra, pero sí mucho cuidado, ¿verdad? Sí, al hablar de redes sociales, pues como tú dices, pero no todo es malo, sino que es de saberlas utilizar, es de saber cómo guiamos a nuestros hijos para que puedan usar la tecnología, porque la tecnología está ahí, pues debemos de utilizarla, ¿verdad? Entonces simplemente hay que tener cuidado en todos esos temas.
¿Y qué consejo le podrías dar tú a las personas que tienen redes sociales, ya sea por trabajo, por nivel personal o que también sus hijos tienen redes sociales? ¿Qué consejo les podrías dar tú para que tengan un poquito más de cuidado, por ejemplo, en cuanto a las contraseñas, en cuanto a dónde tener, dónde ver las redes sociales? ¿Qué consejo les podrías dar tú a estas personas? Sobre todo tener en cuenta que las políticas de privacidad de Facebook y de toda la red que ahora es Facebook o Instagram, nosotros pensamos que la información que subimos es nuestra, pero desde que la publicamos en Facebook, en las redes sociales, la información deja de ser nuestra porque hay una política que le estamos como cediendo los derechos a Facebook, a Instagram sobre nuestra información. Ese es el gran dilema que ha tenido estas redes sociales, esta empresa en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el creador de Facebook ha enfrentado muchas veces al Congreso por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. También una de las recomendaciones que yo siempre doy es que tratemos siempre, si nos vamos a conectar, que sea de un lugar seguro. Si el celular, mantengamos nuestros propios datos, no nos conectemos a Wi-Fi que no sabemos su procedencia. Por ejemplo, es muy común que en los parques, en plazas, en centros comerciales hay Wi-Fi para conectarse, pero estas redes realmente no son muy seguras porque no sabemos quién está detrás de ellas. Inclusive cualquiera puede tener acceso a toda la información de nuestros dispositivos si nosotros nos conectamos a una Wi-Fi que no es segura. Entonces simplemente hay que tener cuidado donde nos conectamos, y cuando trabajamos desde casa también hay que proteger, ¿verdad?, nuestras computadoras, nuestros dispositivos con cierto tipo de antivirus, con endpoint, para que protejamos toda nuestra información y todos nuestros datos. A veces, bueno, yo me he dado cuenta que últimamente también hay empresas que te dicen: necesito que me des tu usuario de red social para poder proceder con la contratación. Entonces, cuando de lo laboral se trata, también tenemos que tener cuidado con las cosas que subimos, porque al final es nuestra vida personal. Sin embargo, las empresas creo que también se están fijando mucho en esa parte. Entonces tenemos que tener cuidado qué cosas son las que subimos, qué cosas son las que nos interesaría que la empresa o que las personas en general conozcan de nosotros, para también tener un poquito de seguridad, digamos, o de restricción para subir. Sí, fíjate que eso es muy importante, porque hasta cuando vamos a hacer un trámite, llámese migratorio, queremos ir a solicitar una visa, por ejemplo, para otro país, entre los requisitos uno tiene que poner su usuario, ¿verdad?, de redes sociales, y si no los da, y si no tengo, ya es un paso que uno está mintiendo y ya puede ser un problema para que no te den un permiso, ¿verdad? Pero también las empresas ahora se fijan bastante en tus usuarios. Lo que buscan es tal vez que no sea una persona muy conflictiva en temas de debate, ¿verdad?, que son en nuestro país. Perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a hablar del grooming, qué es y cómo nos puede afectar en nuestras familias. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Enfoque. Este día tenemos un tema muy importante que es ciberseguridad. Estamos hablando con Jaime Magaña, él es licenciado en Ciencias de la Computación y estamos hablando, como les mencionaba, de ciberseguridad. Vamos a hablar un poquito acerca de grooming. Jaime, contanos un poquito qué es grooming. Bien, el grooming informático básicamente se trata que una persona tiene acceso a redes sociales
hacia buscar jóvenes, niños, con el fin de hacerles daño, ya sea de manera sexual o de manera un secuestro o algo. Entonces, en el grooming, yo tengo años investigando este fenómeno, ¿verdad? Que pensamos que no es muy común, no es muy conocido, pero se dan situaciones en nuestro país y a nivel internacional a raíz de la pandemia, ¿verdad? Se han incrementado esos casos que todos los jóvenes, todos los niños tienen más acceso a una tablet, a una computadora, a un dispositivo. Ahora que los papás salen a trabajar o están ocupados en otras actividades, muchos jóvenes se han metido de lleno en las redes sociales. Y muchos atacantes ocupan Instagram, YouTube, TikTok para llegar a ellos, sobre todo de manera que son jóvenes que tal vez no tienen una atención que necesitan y, como lo decía antes, suben una foto, suben una publicación de ellos o haciendo algo y vienen estas personas y ya les comentan de manera, esos atacantes no actúan de manera agresiva o directamente a que ya le va a empezar a poner cosas muy, qué bonita, que no, sino que empieza, qué bonito tema, que mira, ese lugar donde está, yo he ido, y empieza como a ganarse su confianza, ¿verdad? Hasta cierto punto de después invitar a las personas a salir o algo para conocerlas, para entrar más en contacto. Realmente estas personas son mayores, que buscan fotos o imágenes de personas jóvenes, a veces son hasta famosos y los ocupan de perfiles para poder llamar la atención y poder instalar una plática con nuestros hijos, con los jóvenes, ¿verdad? Esto es muy fácil, es muy fácil detectarlo. Si una persona ve que alguien le está escribiendo con fotos de artista, me dice, pues vamos a saber, o si se puede saber. En Google hay una parte que dice buscador de imágenes. Nosotros tenemos una duda de que si esa persona es real, ponemos la imagen en Google y él puede encontrar otra foto parecida o quién más está utilizando esa fotografía, ¿verdad? Entonces, esos son como mecanismos de control que podemos tener. Como te repito, acá en nuestro país ya hay casos. Yo he estado dando un par de charlas en algunos centros escolares y en una oportunidad me encontré con un caso que alguien se me acercó y me dijo que estaba sufriendo sobre eso, ¿verdad? Que había una persona que los invitaba a salir, pero cuando se dio cuenta, había ido con una amiga y cuando se dio cuenta era una persona totalmente diferente a la que le estaba escribiendo. Entonces, eso se conoce como grooming informático. También hay otro tipo de delitos como el ciberacoso. Está también el sexting, el famoso sexting, que es cuando se intercambia fotografías, ¿verdad? A través de las redes sociales. Entonces, eso es lo que nosotros investigamos, todos esos delitos, con el fin de poder concientizar a los padres de familia, a los jóvenes, cómo prevenir todo ese tipo de actos, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿hay algún lugar donde se puedan ver estadísticas de cuántos casos han habido de grooming hasta el momento, o si hay alguna ley también que penalice esos actos? Fíjate que en nuestras leyes, en el Código Procesal Penal ya existen tipificaciones, no directamente al área informática, pero por eso está también la ley de delitos informáticos y conexos, y que en esta ley ya está tipificado todo este tipo de delitos, ¿verdad? Las personas dicen qué hacer o no saben qué hacer si están siendo víctimas o están siendo acosadas de ese tema. Pues claro, se puede uno abocar a las instituciones respectivas, puede ir uno a la fiscalía, puede uno buscar ayuda o denunciar ese tipo de actividades. Ya en la fiscalía hay unidades, ya pueden investigar y pueden ver el actuar, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo, y ellos se conectan con Facebook, con Instagram. Ellos pueden pedir el historial de todos estos perfiles y ahí se puede detectar realmente si es algo con fin delictivo o qué es lo que está pasando dentro de esas redes. Yo he visto, desde hace mucho tiempo, videos e incluso creo que hay un programa en un canal online, digamos, que se trataba sobre eso, precisamente sobre el grooming. No le llamaban en ese momento grooming, creo que es un programa bastante antiguo, pero lo que pasaba es que alguien mayor se hacía pasar por un joven en las redes sociales y al final le decía a las jovencitas, escapémonos en la madrugada, salí para que no te digan nada tus papás. Entonces las niñas salían, de hecho ese era un programa
que era para demostrarle a las niñas lo que no tenían que hacer y para demostrarle a los papás lo que sus hijas estaban haciendo. Entonces se hacían pasar por un joven, le decían a los papás, mire, vamos a hacer este experimento con su hija, y los papás decían, no, mi hija jamás lo va a hacer. Entonces era un programa de eso específicamente. Entonces las niñas salían en la madrugada a escondidas de sus papás y se encontraban con esa persona que hacía como que las raptaba y las metía a una camioneta. Y en la camioneta estaban los papás, que se impactaban de ver que aunque ellos creían que sus hijos no podían hacer eso, lo hacían, lo terminaban haciendo. Y ese era un programa que era para enseñarles lo que no deben de hacer, pero son cosas que se dan en la vida real, ¿verdad? Sí, ese tipo de acciones, generalmente los atacantes ocupan una técnica llamada ingeniería social, ¿verdad? Estas personas ya son expertas en ese tipo de actividades y saben cómo llegar a la juventud, a los niños, a los adolescentes. Por eso te decía, ellos no te atacan directamente de una manera agresiva, sino que van progresivamente ganando de la confianza para luego ya que tú ya estás, piensas que ya conoces a esta persona, que ya son algo cercanas, para extraerte de tu círculo y poderte hacer daño, ¿verdad? Eso es lo que demuestra este tipo de experimentos sociales, ¿verdad? Vi otro video donde pasaba que se contactaba a un niño supuestamente con una niña en internet y se mandaban fotos y se chateaban por mucho tiempo, al final quedaban de verse en un parque y resulta que eran dos adultos mayores. Entonces, también puede pasar, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos que nuestros hijos están bien cuidados porque solo van a la escuela o al colegio y luego a la casa, pero no sabemos muchas veces qué es lo que están viendo en redes sociales. Y a veces, como tú decías, puede ser una foto de alguien que a la persona tal vez le parezca atractivo, y sobre todo se da en jovencitos, ¿verdad? Y de repente le dicen, mandan una foto tuya, ya un poco sugestiva, y esas fotos luego quedan en internet, porque al final lo que hacen ellos, muchas veces lo que hacen es no contactarse directamente o físicamente con la persona, sino que utilizar esas fotos para venderlas en internet, ¿verdad? Hay sitios donde venden, digamos, pornografía infantil. Sí, generalmente esa información se maneja en otra parte del internet llamada Deep Web o Dark Web, ¿verdad? Donde clandestinamente se vende todo ese tipo de información, pornografía y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que uno puede encontrar en esas redes, pero también estamos expuestos a nivel de YouTube. A veces pensamos que no, que eso es seguro, pero es donde los niños quizás están más vulnerables, porque los atacantes ocupan, digamos, caricaturas famosas, ¿verdad? A veces utilizan a Mickey Mouse o algo parecido para hacer videos violentos o videos muy sugestivos hacia actividades delictivas o violentas, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver y se puede detectar. A veces uno le pregunta a los hijos, ¿qué estás viendo? Le dice, son caricaturas, pero a veces yo me tomo la tarea, como soy padre de familia también, veo los contenidos de YouTube y ahí se puede ver cosas que utilizan los atacantes. Uno puede restringir, uno puede denunciar este tipo de videos para que ya no estén en esta plataforma. Por eso en YouTube hay una parte para niños que se llama YouTube Kids. Ese es el que se recomienda que se le ponga a los niños, donde pueden ver todo tipo de contenido apto para su edad. ¿Y cómo qué cosas son las que pueden encontrar o detectar los papás en las redes sociales? Fíjate que en este caso en YouTube muchos años fue bien famoso un tal Momo, ¿verdad? Que incitaba a los niños a hacerse daño. Inclusive en muchos países hubieron niños que se suicidaron, se tiraron de edificios por ese tipo de videos. Hay otros que han atacado a los hermanos o hasta a los mismos papás, porque a veces son retos que se les ponen a los niños en este tipo de juegos, por decir así, de ese tipo de actividades. Entonces le dicen, hoy tenés que hacer algo. Por ejemplo, hoy con el juego del calamar hubieron otras cosas en YouTube que hacía que los niños le pegaran a los hermanos, que agarraran cuchillos y que ellos solos se hicieran daño, o inclusive que a los amigos. Entonces en otros países vemos muy común esto. En nuestro país tal vez son cosas que no salen muy seguido a la luz porque no hay mucha información sobre esos temas. Pensamos que no están pasando, pero son cosas que ahí están a la luz en todas las redes.
¿Y qué recomendaciones le darías tú a estos padres de familia que nos están viendo o que conocen a personas que tienen hijos para evitar esto? No sé, mayor seguridad, o qué recomendaciones le darías tú? Fíjate que lo principal es estar pendiente, ¿verdad?, de qué es lo que nuestros hijos ven, ver si hay algún tipo de cambio de actitud por algún video o por algún tipo de programa que están viendo. Una de las recomendaciones que yo hago es que no tengan las computadoras en sus cuartos, ¿verdad?, sino que las computadoras estén en un lugar visible donde podamos nosotros estar viendo qué están haciendo, ¿verdad? Tema, la verdad, muy interesante, y quiero que sigamos platicando en el siguiente bloque de esto. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir sintonizando su programa Enfoque, y estamos con Jaime Magaña hablando de ciberseguridad. En el bloque anterior estábamos hablando acerca de recomendaciones que los padres pueden tener para que sus hijos no caigan en la estafa del grooming, y también quiero hablar un tema acerca del suicidio. Precisamente porque a veces, como tú mencionas, hay muchos niños que han fallecido por temas de redes sociales, pero también está el bullying cibernético, ¿verdad? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo lo pueden manejar los padres de familia? Sí, realmente es un tema que nos ataca a todos, ¿verdad? Que todos los que somos padres de familia tenemos que tener más control sobre qué hacen nuestros hijos, y el bullying cibernético, la verdad, para controlarlo es quizá un poco más complicado, porque no sabemos realmente con quiénes están en contacto nuestros hijos, que realmente en qué momento ellos sufren el bullying. A veces suben fotografías o videos y vienen ya personas y ya se les agarran algo, hacen un meme, hacen una publicación de esto, pero detectar realmente a ciencia cierta quién es el que lo está, de dónde nace, es un poco ya más complicado, sino que hay que seguir una serie de investigación, una serie de pasos, pero lo más importante es denunciar los perfiles donde nosotros veamos que le han hecho un meme a nuestros hijos o a alguien de nuestra familia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Abocarnos a personas expertas en la materia que nos pueden ayudar a realizar una investigación para poder prevenir y controlar estos casos. Y hablando de otro tema siempre de seguridad, pero ya un tema más de trabajo, para muchas personas que ahora están trabajando en sus casas de forma remota o estudiando de forma remota, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos que nuestra información o lo que estamos trabajando en la computadora, que esa información esté segura de alguna forma, ya que no estamos en la empresa, no tenemos los filtros que las empresas normalmente tienen? Entonces, ¿qué recomendaciones les das tú para que ellos tengan en ese momento que están en su casa al trabajar con la información, sobre todo tan delicada que es de la empresa? Bien, como primer punto, ¿verdad?, una recomendación es que no utilicemos el correo de la empresa o el correo que utilizamos para trabajar, que lo ocupemos para suscribirnos a alguna página, que no lo utilicemos para nuestras redes sociales, sino que el correo electrónico de la empresa o de trabajo que sea exclusivamente para eso, ¿verdad? Es una de las recomendaciones, porque si este correo lo utilizamos en otro lado, ya lo estamos como exponiendo y cualquiera nos puede atacar a través de él. Otro de los temas muy importantes que se da es el phishing informático. El phishing se trata de que un atacante envía un enlace o envía un correo, un mensaje con una dirección oculta, y al darle clic a él ya le estamos dando toda nuestra información, ya sea laboral o personal. En nuestras casas podemos protegernos de manera fácil con un buen antivirus, con un buen endpoint, ¿verdad? Y sobre todo si en las oficinas de trabajo, en las empresas,
se recomienda que tengan VPN, ¿no? Que instalen VPNs y que no se conecten directamente a la Wi-Fi. Hay empresas que le dan la computadora a los empleados y lo conectan, conéctate a tu Wi-Fi de la casa, pero ahí realmente cualquiera puede tener acceso a la información, al trabajo que es confidencial de la empresa. Entonces acá lo más importante, lo que siempre recomiendo es que puedan tener enlaces VPN para que toda la información vaya segura, tener un buen endpoint, tener un buen firewall para protegernos, ¿verdad?, de todos esos atacantes, y sobre todo saber que si alguien nos envía un correo electrónico que no sabemos su procedencia, mejor no abrirlo. Si nos envían un mensaje de texto con una imagen, con un link desconocido, no abrirlo, porque ahí estamos dando acceso a cualquiera, a toda nuestra información. Eso se está dando sobre todo ahorita con tarjetas de crédito, con los bancos, ¿verdad?, que a veces nos mandan un mensaje de texto que nos piden actualizar nuestra información, y a veces ese mensaje es fraudulento, al darle clic ya le estamos dando toda la información a los atacantes, ya sea de nuestros passwords, de nuestras cuentas, ¿verdad? Entonces son recomendaciones que siempre hay que tener para no caer ante estos atacantes. Y por ejemplo, para que las personas entiendan bien qué es la VPN, ¿le podrías explicar un poquito más de cómo funciona una VPN? Bien, una VPN es como que, así, a una manera básica, es como a nivel de red, a nivel de toda la red informática, toda la información viaja encriptada o canalizada, ¿verdad? Es como que la empresa tuviera su oficina en la casa, ¿verdad?, del empleado. Solo crea un enlace donde se está utilizando todo el internet, todo el recurso de la empresa, ¿verdad? Entonces toda la información viaja como encriptada y no es tan fácil tener acceso a ella, ¿verdad?, toda la información. Entonces es una manera de poder trabajar remotamente de una manera segura. ¿Y qué recomendación darías tú, por ejemplo, en cuanto a antivirus? Para que las personas digan, bueno, yo normalmente no pago un antivirus, sino que yo bajo uno gratis, o el que ya trae la computadora. ¿Qué recomendación de antivirus les podrías dar tú? Bien, realmente las personas que bajan antivirus, pues bueno, mi recomendación es que no lo hagan, porque nada es gratis, ¿verdad? Todo lo que bajamos de internet de manera gratis tiene un costo, tiene un precio, y le estamos ya cediendo nuestra información a alguien, ¿no? Entonces lo mejor es comprar suscripciones de antivirus. Yo no les puedo decir para un antivirus en particular, porque cada uno tiene ciertas características. No es por marca, sino que no hay un solo antivirus efectivo, ¿verdad?, sino que siempre es bueno tener uno o dos por cualquier situación. Lo mejor es tener un endpoint. Un endpoint ya es un antivirus más potente, que ya trae restricciones también para la hora de navegación, trae restricciones sobre sitios, y nos protege más a nivel del internet y a nivel de redes. Y ahora que estamos trabajando desde casa, que ya la mayoría, bueno, digamos que mitad y mitad, ahorita hay muchas personas que incluso están haciendo un mix entre trabajar desde casa y trabajar en la oficina. ¿Tú crees que se ha incrementado el tema de phishing o el tema de ataques cibernéticos, ya que todo el mundo está en línea? Sí, todos esos casos indudablemente se han aumentado, sobre todo al inicio, que muchas personas tal vez desconocían, no sabían qué hacer, ¿verdad? Ahora pues yo creo que ya la mayoría de empresas están protegiendo más su información con temas de antivirus, pero siempre están ahí los casos. Sobre todo, yo siempre digo, no hay que exponer la información que es confidencial de la empresa, y sobre todo la información nuestra. Y en el caso de las personas que dicen, no, yo no ocupo el correo de la empresa solo para las cosas de la empresa, yo ocupo mi correo personal, pero lo ando en el celular, con redes sociales, con casi que toda mi vida en el celular. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a esas personas que básicamente su computadora está en el celular? Bien, en primer lugar, ¿verdad?, que siempre mantengamos una doble seguridad, que le pongamos doble contraseña a los dispositivos. La otra recomendación es, como ya lo hablaba antes, que no nos conectemos a Wi-Fi públicas, ya sea en parques, en plazas, en aeropuertos, que no sabemos quién está detrás, ¿verdad? Porque cualquiera puede poner una Wi-Fi en un restaurante, por ejemplo. Yo llego con mi laptop, puedo poner Wi-Fi gratis, llega otra persona, se conecta, yo ya tengo acceso a su dispositivo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, siempre cargar nuestros propios datos, no conectarnos a redes públicas, y tratar la manera de tener nuestras contraseñas seguras,
muchas personas ahora que tenemos contraseña para correo, para banco, para todas las redes sociales, utilizamos a veces programas que nos recuerdan las contraseñas. Y esos programas pues a veces pueden ser vulnerados y todo, y cualquiera puede tener acceso. Lo mejor es tener nuestras contraseñas. Otras personas que utilizan una sola contraseña para todo, ¿verdad? Entonces eso también es un error, utilizar una sola contraseña para todo, porque cualquiera puede tener, nos vulneran una, ya no tienen acceso a todo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que saber qué tipo de contraseña, qué tan segura. Muchos ocupamos como contraseña números del 1 al 10 o cosas, o nuestra mascota favorita. O la fecha de nacimiento. O la fecha de nacimiento, son cosas que cualquiera puede conocer. O a veces hay unos sitios donde uno puede buscar qué tipo de contraseña son seguras, hay otros sitios que dicen cuáles son las más comunes, y te parecería risible que ves que la contraseña, hay personas que siguen poniendo contraseña como contraseña. Entonces, o utilizan post-it y los ponen en la computadora, sí, o sea, pegados cuando están en la oficina, y le ponen contraseña de tal cosa, contraseña de tal cosa, o en un listado de todas las contraseñas. Son cosas que, o a veces la cargamos en el otro lado del celular, los que tienen case o algo. Entonces no, son cosas que hay que saber cómo lo vamos a manejar. Las contraseñas, ¿verdad? Que sean seguras. A veces lo mejor es poner frases, ¿verdad? Que las frases son un poco más complicadas de detectar. Entonces son algunas de las recomendaciones que yo les puedo dar. Yo he visto últimamente que están hackeando bastante las cuentas de redes sociales que son de empresas. Y a veces la mayoría de personas, creo que cuando tienen cuentas de empresa y tienen su cuenta personal, a veces está amarrada y a veces casi que le ponen la misma contraseña. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer esa distinción y asegurarnos que nuestra información no va a ser hackeada? O, bueno, como tú decías, usar doble autenticación, por ejemplo, pero en redes sociales, que es tan difícil, ¿qué recomendaciones darías tú? O, por ejemplo, usar un correo diferente, o qué recomendaciones darías tú para esas personas que también tienen su empresa y las tienen en redes sociales? Es que mira, por ejemplo, en el tema de seguridad empresarial, nosotros manejamos dos tipos de teoría, ¿verdad? Las empresas que han sido hackeadas y las empresas que no saben que han sido hackeadas, ¿verdad? Entonces, a veces nos podemos proteger de la mejor manera, con los mejores firewall, con los mejores antivirus, pero si allá al final de la cadena hay un usuario que utiliza su cuenta de correo para suscribirse a una revista, la utiliza para Facebook, para suscribirse a un juego o algo, ya está vulnerando toda la seguridad de la empresa, y ahí nos bota todo el trabajo, bota todo el trabajo de seguridad cuando ya un usuario al final ya nos ha expuesto. Lo mejor es concientizar, capacitar a los empleados de manera que conozcan todo esto, que conozcan sobre virus, que conozcan qué sucede si ellos ponen su nombre de su cuenta de correo en otro lado, ¿verdad? Entonces ya le estamos dando acceso. Entonces todo eso quizás la mejor manera es concientizar a los empleados de qué deben hacer y no deben hacer en materia del manejo de la información. Ok, perfecto. Este definitivamente es un muy buen tema que podemos seguir platicando largo y tendido, pero vamos a una última pausa comercial y ya volvemos. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y gracias por seguir sintonizando este su programa Enfoque. Estamos hablando de un tema muy importante que es la ciberseguridad. Estamos con Jaime Magaña, él es consultor en informática y en los bloques anteriores nos ha estado contando un poquito de qué es el grooming, el tema de ciberseguridad, y nos ha dado algunas recomendaciones al respecto de tanto de nuestra vida personal como de nuestra vida laboral en tema de tecnología. Jaime, ¿qué recomendaciones le puedes dar adicionales a los padres de familia para que le pongan candado a las redes sociales de sus hijos, o para los que trabajan remoto, o cómo podemos saber que nos han hackeado, por ejemplo? Bien, una de las recomendaciones que hago es que siempre tratemos de enlazar las cuentas de nuestros hijos de alguna manera hacia nuestro correo, ¿verdad? Es una práctica que nos puede ayudar bastante porque podemos saber
qué videos ven, qué información ellos están descargando, ¿verdad? Entonces es una información que es algo bien valioso que nos puede ayudar si enlazamos su cuenta a nuestro correo electrónico. Otra de las recomendaciones para saber si nos han hackeado, a veces es un poco complicado, pero hay unas páginas de internet donde podemos saber si nuestro correo ha sido vulnerado, si nuestro teléfono también ha sido hackeado. Creo que de hecho, la estamos viendo en pantalla en este momento. En esta página, correcto, en esta página que nos pregunta si hemos sido penetrados, si hemos sido hackeados, ¿verdad? Entonces, en esa parte podemos poner nuestro correo electrónico, un número de teléfono. Aquí eso de manera personal, pero también nos sirve para dominios empresariales. Podemos colocar el nombre de un dominio y ya nos puede decir si el dominio en algún momento ha sido vulnerado o qué brecha de seguridad ha sido rota, ¿verdad? Entonces, en esta página nos sirve bastante, ya sea a nivel de usuario personal o a nivel de empresarial. Por lo menos nos puede dar unos tips de si en algún momento tenemos alguna brecha de seguridad que ha sido rota, ¿verdad? Muy interesante, la verdad es que este tema a veces nosotros nos sentimos confiados de que nuestra información está segura porque le hemos puesto un password difícil, o que yo casi no veo redes sociales pero tengo muchos correos electrónicos y ahí guardo las contraseñas de los bancos, por ejemplo, o guardo información confidencial o información que puede vulnerar mi persona o a mi familia, ¿verdad? Sí, la verdad son temas que nosotros pensamos que no nos van a pasar, son temas que pensamos que nuestra información a quién le va a interesar, ¿verdad? Pero realmente eso está ahí, son cosas que en algún momento nos pueden perjudicar o a alguien le puede interesar, sobre todo de manera, hoy con la delincuencia, ¿verdad? A veces hacemos check en cada lugar que vamos y generalmente es recurrente, si visitamos un lugar seguido y hacemos check que siempre estamos ahí, alguna persona que nos quiera asaltar o algo, pues sabe dónde estamos, dónde encontrarnos, porque sabe los puntos que frecuentamos. A veces también hay, hoy en día es muy común, tarjetas de puntos, ¿verdad? Que dicen, utiliza esta tarjeta y le vamos a dar puntos y todo. Pero realmente esto lo que hace es, dejamos una huella. Por ejemplo, si lo utilizamos en una gasolinera X y esa misma gasolinera es recurrente, casi siempre a la misma hora, los mismos días, entonces cualquiera puede tener acceso a esa información, un delincuente, entonces nos puede causar daño. Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Cualquiera puede decir que son cosas muy paranoicas o que ¿qué vamos a hacer? Pero realmente son cosas que están ahí y es la tecnología y es lo que estamos ahorita y es encaminada hacia lo que sigue. Por ejemplo, hablábamos fuera de línea de que no utilicen el código QR cuando usted va a un restaurante le dicen aquí en el código QR puede descargar el menú, pero a veces no sabemos quién está viendo esa información, o conectarse a las Wi-Fi de los lugares, no sabemos quién está detrás de esa información. Entonces a veces uno puede parecer paranoico, pero a mí, por ejemplo, hace muchos años me clonaron mi tarjeta y le cargaron $500 de una sola vez en una tienda que yo jamás había visitado. Y eso creo que fue en una gasolinera. Entonces ahora, como las tarjetas que son inalámbricas, uno puede pedir que le lleven el POS o asegurarse dónde lo va a poner y tener mucho cuidado en general. Creo que a veces es mejor pecar de precavidos, digámoslo así, y no que nos vaya a pasar algo. Ese tema la verdad es que es muy interesante, me gustaría que siguiéramos ahondando en un siguiente programa, pero quisiera que nos dijeras cuáles son tus redes sociales para que las personas puedan contactarte en el caso de que necesiten alguna asesoría, tanto personal como profesional, porque recuerden que él también da consultorías a empresas. Sí, gracias. Realmente la página ahorita que estoy manejando es Grooming El Salvador, porque una investigación es algo que en lo personal me gusta para poder ayudar también a las personas, a los jóvenes, a que no caigan en este tipo de trampas. Pero me pueden buscar por Grooming El Salvador, ahí me pueden dejar un mensaje y ahí yo me pongo en contacto. La verdad, damos consultorías a empresas sobre temas de seguridad, hacemos pruebas para ver qué tan vulnerables están, ya sea a nivel de, no importa el tamaño de la empresa, ¿verdad? Pequeña empresa, gran empresa, o a nivel personal también, si alguien quiere saber, también hacemos ese tipo de trabajo. Buenísimo, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Recuerden que no hay que escatimar en seguridad, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, de que la tecnología está tan avanzada. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa Enfoque. Nos vemos en la próxima.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.